Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar este acto saludando a la única protagonista de este acto. Padre, nos da la bendición para que el encuentro salga bien. Da la bienvenida a don Jorge y a los demás conferenciantes y pues ponemos esta charla explicativa en manos del Señor, comenzando con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer levantar la vista y ver este salón tan maravilloso, este público entregado, con aforo completo. La verdad es que Cádiz nos recibe a la Santísima Virgen por todo lo alto. En nombre de Iniciativa Internacional España con Garabandal, queremos dar las gracias a la Diputación de Cádiz por darnos la oportunidad de presentar esta iniciativa de laicos de España y de fuera de España, que estamos trabajando en difundir las apariciones de la Santísima Virgen del Carmen de Garabandal. Queremos también dar las gracias a Miguel Cano, nuestro interlocutor, el que ha hecho posible estar hoy aquí, al diputado provincial y por supuesto a todos ustedes por estar aquí con nosotros, por ayudarnos, por darnos ese apoyo tan incondicional para difundir lo que con tanta ilusión estamos dando a conocer por todas las ciudades de España, porque lo nuestro ya es un periplo. Llevamos todo el año presentando de ciudad en ciudad y bueno, y tengo que decir que la Virgen del Carmen está ganando mucha fama. Bueno, voy a empezar por decir lo que nosotros queremos hacer hoy. Nosotros queremos hacer una profesión de fe pública razonada de por qué creer en estas apariciones. Unas apariciones auténticas, ciertas y verdaderas, cuyas protagonistas son 4 niñas de 11 y 12 años, Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz, que la Virgen eligió como instrumentos para difundir unos mensajes de salvación. Niñas inocentes y sencillas de un pueblo del norte de España llamado San Sebastián de Garabandal, un pueblo que a nosotros nos enamora. Un pueblo habitado por personas sencillas, humildes, trabajadoras, que recibieron un premio muy especial, la visita de la Santísima Virgen del Carmen de Garabandal. Nosotros hoy vamos a hablar de unos hechos inexplicables para la ciencia, de unos éxtasis, que luego nos contará Román Martínez del Cerro, de unos éxtasis que mis compañeros no fueron capaces de dilucidar, que se escapan a la lógica y a la razón. Unos éxtasis apoyados por multitud de testigos, avalados por civiles, por sacerdotes, por grandes santos de la Iglesia, como el Padre Pío, la Madre Teresa de Calcuta y, por supuesto, el Papa San Pablo VI. Unas apariciones importantes de conocer porque gracias a ellas la Virgen nos hace cómplices del secreto de la salvación. ¿Qué tenemos que hacer para llegar al cielo? La Virgen, a través de estas niñas, que cogió como instrumentos, como he dicho, nos hace cómplices del secreto de la salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Nos habla de la importancia de la Eucaristía, de la penitencia, del sacrificio, de la visita al Santísimo. Y sobre todo nos dice que tenemos que ser buenos, porque si no somos buenos,
no vamos a lograr llegar a ese destino paraíso celestial. Bueno, estamos aquí entonces para defender estas apariciones, para nosotros injustamente tratadas, con poco estudio, con poca dedicación, y estamos aquí para defenderlas y para apoyarlas, porque para nosotros son ciertas y verdaderas. Están hoy con nosotros como ponente Jorge Fernández Díaz, es ministro del Interior, ingeniero industrial. Está Luis Caro, médico oftalmólogo, compañero, con lo cual me viene muy bien, ya somos cada vez más los médicos que apoyamos esta causa. Luego está Román Martínez del Cerro, economista y testigo presencial de los hechos. Yo creo que vamos a empezar, Román, por ti. Te veo tan alejado para acercarme un poquito. Vamos a empezar por ti, Román, porque, bueno, yo siempre he defendido todo lo que aquellos compañeros míos estudiaron, médicos prestigiosos de la época, el doctor Puigdemont, neuropsiquiatra, San Juan Nadal, el doctor Celestino Ortiz, aquellos médicos que hablaron de unos éxtasis donde las niñas se quedaban como estatuas de cera, las pinchaban y no sentían, las ponían focos de luz oftalmólogo en los ojos y no parpadeaban, las intentaban mover y como cambiaban de peso era imposible moverlas. Unas niñas con unos comportamientos muy extravagantes, caminaban para adelante, caminaban para detrás, por suelos intransitables, de repente se caían fulminadas de rodillas, luego se levantaban y no tenían lesiones. Unas niñas capaces de reconocer a sacerdotes vestidos de civil, fíjense padre lo que eran estas niñas. Niñas que tenían comportamientos como de levitación, se desplazaban en horizontal 20 centímetros del suelo. Unas niñas capaces de reconocer, de contar cosas a personas, detalles de su vida que ellos no habían contado. En fin, Román, cuéntanos, ¿es verdad todo lo que dicen mis compañeros? ¿Tú lo viviste así? ¿Vistes todo esto? Absolutamente verdad. Yo tuve la suerte de estar 11 días en San Sebastián de Granada y vi 14 ¿se oye bien? Sí. Perdón, sí, 14 apariciones, posibles apariciones. Y lo que dice la doctora Elsa es absolutamente cierto. Bueno, lo dicen mis compañeros. Bueno, sí. Yo para mí muy fiable, ¿verdad? O sea, yo desde la primera vez que vi, que fue concretamente a Mari y Loli, el primer esto sí que vi, me di cuenta de que aquello no era imposible que fuera una cosa natural, era absolutamente sobrenatural. Eso no me cabe la menor duda. ¿Sigo? No, sigue. Sí. Yo como veo muchas caras de amigos y conocidos, pues todo el mundo sabe que yo soy aquí de Cádiz, claro. Entonces, yo pensaba cuando me estaba preparando, porque el problema es mucho tema y poco espacio, poco tiempo, no aburrir. Entonces, en poco tiempo, se me ocurre contestar como dos preguntas. Uno, ¿cómo era yo, si yo era de Cádiz y con 15 años, cómo he sido testigo de unas apariciones que eran a 1000 kilómetros de distancia y en una aldea perdida de Cantabria? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué es lo que yo vi allí? Si os parece bien, voy a intentar... Yo voy a añadir una cosa. Quiero también que nos digas que fuiste testigo del milagrujo, de la comunión visible de Conchita, porque estas apariciones tienen un gran milagrazo. Es la comunión visible de Conchita. Efectivamente, entre las cosas que vi, y no fui buscándolo, pero fue lo llamado milagrujo, que fue la comunión visible que tuvo Conchita. Como, bueno, lo digo ahora, el 18 de junio de 1961, 4 niñas empiezan a decir que tienen la aparición, primero fue del Arcángel San Miguel, y luego ya el 4 de julio de la Santísima Virgen en la forma de la Virgen del Carmen. En ese momento nosotros porque tanto yo como mis padres y mi hermana estaban en Santiago de Compostela, porque la Universidad de Santiago de Compostela había invitado a mi padre a dar unas conferencias de los cursos de verano
y fuimos por un pequeño 600 que teníamos. Y a la vuelta de Santiago dijimos, no conocíamos Fátima, y dijimos, pues vamos a aprovecharnos, venimos por Portugal y pasamos a Fátima. Estoy hablando del año 1961, que Fátima no es lo que es ahora Fátima, hacía como 40 años habían sido las apariciones de Fátima. El 600 era un coche muy simpático, pero tenía la costumbre de estropearse por todos lados. Y entonces eso tenía dos ventajas. Uno que aprendía uno mecánica y otro que hacía uno turismo, porque el tiempo que estaba el coche en el taller, pues aprovechábamos pues, para visitar el lugar. Llegamos a Fátima, el coche por supuesto se estropeó, lo llevamos al taller y entonces nos quedamos en un hotelito y el dueño del hotel, amabilísimo, nos cogió de su coche particular y nos llevó a todos los lugares que tuvieron relación con las niñas y con las apariciones de Fátima. Nos lo enseñó perfectamente en los 2 días que estuvimos con el coche en el taller. Y este señor fue el primero que nos dijo, estamos hablando de los primeros días de julio de 1961, nos dijo, bueno, pero si es que en España está apareciendo la Virgen, si es que en Garabandal, y mire usted, pero ¿dónde está Garabandal? Ah, no, un pueblecito perdido al lado de los picos de Europa y no sé qué. Y fue la primera noticia que nosotros tuvimos de Garabandal fue precisamente en Fátima y nuestra primera visita al santuario de Fátima. Cuando llegamos aquí a Cádiz, mi padre era muy amigo del padre Lorenzo Lacabe, desde chico, jesuita, y los jesuitas tenían una información de primera mano de lo que ocurría en Garabandal gracias a la Universidad de Comillas, que Comillas está muy cerquita de Garabandal. Entonces, pues, la familia y los sacerdotes de Comillas iban a Garabandal. Entonces, a través del padre Lorenzo Lacabe, tuve una información de lo que estaba ocurriendo en Garabandal. Pero no quedó la cosa ahí, sino que el padre Lorenzo Lacabe nos dice que viene el padre Ramón María Andreu, los hermanos Andreu, gran 4, los sacerdotes jesuitas, estuvieron muy implicados con el tema de Garabandal. Y entre ellos, ahora lo contaré, lo que le ocurrió a uno de los hermanos, que era el padre Luis Andreu. Bueno, pues el padre Ramón María Andreu estuvo un par de veces en mi casa, la segunda vez acompañado por un señor, un ingeniero alemán que se llamaba don Máximo Ferdner, y nos contaron cosas impresionantes. Entonces, nos contaron, por ejemplo, cuando el día 8 de agosto de 1961, en Los Pinos, estaba el padre Luis Andreu, y en una aparición de pronto, parece ser que el padre Andreu tuvo también la aparición de la Virgen, porque las niñas que nada más que veían en las apariciones lo que era a la Virgen y a las compañeras que estaban en ese momento en trance, resulta que lo vieron dentro de la propia aparición. Y el padre Luis gritó fuerte y lo oyó todo el mundo, milagro, milagro, milagro. Y luego cuando lo llevaban en el coche, dijo varias veces, este es el día más feliz de mi vida, es el día más feliz de mi vida. Bueno, el padre Luis, con 36 años creo, no, él tenía los 40 todavía, lo llevaban a Fontaneda, que era de Aguilar de Campolo, de la Galleta. Y entonces lo llevan de regreso y resulta que se queda dormido en el coche y cuando llega a Reynosa, de pronto se dan cuenta que no respira, lo llevan a una clínica, le bajan lo que puede certificar el fallecimiento del padre Luis. Había fallecido de felicidad, vamos, algo. Entonces, todo esto nos lo contaba su hermano, el padre Ramón. Pero además venía también con don Máximo Ferrer. Y don Máximo Ferrer nos contó que era muy amigo del padre Ramón y ellos estaban en Madrid. Y había ido un grupo con varios coches y iban a mandar para verlo, cuando ya había muerto el hermano. Y por la carretera iban conduciendo y conducía a don Máximo y al lado iba el padre Ramón María. Tiene un accidente, la carretera muy estrecha, tiene un accidente, chocan con un coche de frente, el coche de frente, el que iba conduciendo, en aquella época no había cinturones de seguridad y con la cabeza rompe el parabrisas del coche, lo tienen que llevar a un hospital. Y del coche que iba don Máximo Ferrer conduciendo, el que se quedaba herido o lastimado era el padre Ramón María Andreu. Con una pierna se da un golpe, se le hincha la pierna y tiene un dolor muy fuerte y la pierna totalmente inflamada. Llegan a Cosillo y le entra la duda si subir a Garabandal está con unos 7 kilómetros arriba por una pista forestal increíblemente mala, o si volverse a Santander o a un sitio. Pero en fin, este hombre era muy lanzado
Y dice, bueno, vamos para arriba. Y entonces buscaron a Fidelín, que es un de ahí que tiene un Land Rover, y le ponía cadena, y entonces en el Land Rover lo subieron arriba a la verdad. Pero era tan mal el camino que a los 200 metros antes de llegar al pueblo, el Land Rover se rompió, no se sabía si eran las cadenas que llevaba puestas o era el piñón de ataque del embrague. Bueno, la cosa es que los dejó tirados a la entrada del pueblo. Siguieron al pueblo, entonces preguntaron si había algún médico, porque generalmente, bueno, allí normalmente no había médicos, pero había médicos que estaban viendo a las niñas las apariciones. Y aparecieron dos médicos, le estuvieron viendo las piernas y le dijeron, esto hay que llevarlo mañana a una radiografía a ver el alcance que tiene. Ahora mismo la pierna en alto, que se acostara, que se pusiera hielo. El hielo en todo el pueblo no había hielo por ningún lado, empezaron a buscar hielo en el pueblo que no había nada de nada. Y ya por fin había un indiano, que era, yo creo que era el único frigorífico que había en el pueblo. Estoy riéndome porque es que estoy viendo a Asterina, que ahora os contaré un detalle de Asterina de allí de Arrandal. Y entonces buscaron un hielo y lo pusieron en una habitación. No lo quisieron en una primera planta, no lo quisieron dejar solo y se puso, don Máximo se metió con él en el cuarto por si tenía dolores por la noche o había algo. Y a la mujer de don Máximo se fue con otra señora que lo metieron en otro cuarto y ella misma contaba que el cuarto tenía unas vigas en el suelo y entre medio se veía el ganado, no sé si eran vacas o eran cerdos, que metían los hocicos mirando lo que había en el cuarto de arriba. Eso era muy frecuente allí porque es que además barría y por las grietas le caía, ¿verdad, Esterina? A las cuadras le caían los restos de la comida. Bueno, a eso de las 3 de la madrugada más o menos, se oye un ruido en la puerta de esta casa, los de la casa van, abren y resulta que esta Jacinta viene en esta así y que quería subir al cuarto donde estaba el padre Patrero. Sube, se apone, le da a besar, lleva un crucifijo, le da a besar el crucifijo en medio y le empieza a pedir a la Virgen que lo cure, el pobrecito, que está con muchos dolores, y le dijo, padre, usted está curado. El padre Andreu cuenta que él no quiso decir nada y voy a hacer ridículo porque si no estoy curado, y yo ya mañana lo diré, pero ahora me quedo callado. Pero él lo que sí le pidió, él estaba preocupado con don Máximo Ferle. Don Máximo Ferle era protestante y él estaba detrás de que se convirtiera al catolicismo. Y entonces le pidió, ya sabéis que los protestantes la Virgen la tienen un poquito apartada, ¿no? Y entonces él le pidió que fuera algún gesto, algo que le llegara a don Máximo. Y la niña, Jacinta, en el momento de irse, se vuelve, se va hacia la cámara de don Máximo estaba horrorizado lo que estaba viendo, y él cuenta que estaba con la manta casi tapada, más que los ojos fuera, y se va hacia él, entonces levantando mucho la mano, en 2 ocasiones le da a besar el crucifijo a don Máximo. Don Máximo lo besa y se marcha. Bueno, al día siguiente se levanta el padre Andreu, no tenía dolores ninguno, se fue a decir misa, lo ven los médicos que lo habían visto antes, se lo volvió casi usted moviéndose, que la pierna, a ver, levanta usted la pierna a ver cómo la tiene, se levanta la pierna y no, la mala, dice, no, si es que la mala es esta, había desaparecido inflamación, dolor y había desaparecido todo. Ese mismo día tiene esta Mariloli, tiene un éxtasis, y durante el éxtasis, oye varias veces decir Máximo y Tácito. Máximo no es un nombre muy normal y allí tampoco, ¿no? Y entonces don Máximo, ya digo que esto se lo he oído yo directamente en mi casa, contándome todo este detalle. Cuando estaba viendo aquello, dice, ¿estás hablando de mí? Claro, no se imaginaba que una aparición de la Virgen a nivel de obra, ¿verdad? Cuando termina la aparición, Mariloli se va a él y dice, tengo un mensaje de la Virgen para usted. Venga, lo llevó a donde estaba la taberna del padre, lo metió en la cocina, buscó una caja de madera de vino y se la puso directito a su taller. Y ella cogió una silla de nea de estas que tienen roto el asiento y se puso delante. Decía don Máximo, yo me sentí como en el banquillo de los acusados y pensando lo que podía decir la Virgen de mí. Bueno, pues la niña empieza a hablarle, el don Máximo llevaba aquí unos 16 años y empieza a contarle cosas de cuando don Máximo era joven, que le tocó la Segunda Guerra Mundial en Alemania y le empezó a contar cosas de su vida íntima, de los estados de ánimo,
de las dudas espirituales que había tenido. En fin, le hizo una recomposición o un examen de conciencia, podemos decir, de muchas cosas que ya incluso don Máximo se había olvidado. Claro, después de aquello, no le quedó más remedio que hizo para el Ori y le dije, yo quiero ir a hacer ejercicios espirituales. Se fue a Loyola y en Loyola pues se bautizó y ya a partir de entonces fue católico. Él estaba casado, cierto, no sé si lo sabéis, con una española y de allí de Córdoba. Y dos hijos que viven, pero tienen 80 y tantos años, el mayor Máximo, ingeniero que era el que estaba haciendo, porque don Máximo ya dijo que el mayor, que era ingeniero de obras públicas, estaba haciendo unas obras en astilleros españoles aquí en Cádiz, que aprovechó don Máximo para venir a ver al hijo. Y el segundo hijo, también ingeniero, pero este no ha perdido la nacionalidad, sigue siendo alemán, el Rolf, y él está en Madrid y es ingeniero de telecomunicación y trabajaba en Siemens. Viven los dos, además que veranean en Cantabria, en un sitio. Bueno, después de todo esto, pues claro, teníamos que ir a abandonar como fuera, porque simplemente con un mínimo de curiosidad o de algo había que ir a abandonar. Pero nosotros, mi padre era profesor en el Instituto Columela y yo era alumno en aquel momento y yo no podíamos dejar los estudios, ni nada, pero mi madre y mi hermana sí fueron la primera vez a Galavandal y allí en una de las calles de pronto se encuentran a Esther, que era la madrina de Esterina, que la tenemos sentada aquí, que resulta que su marido, Atilano, tenía un supermercado, un ultramarino aquí en Cádiz, en la calle Isabel la Católica, esquina a Antonio López. Y no solo eso, sino que Esterina la tenían, eran sus padrinos, y ella vivía también aquí en Cádiz. Entonces ya, a través de esta familia de Galavandal que vivía en Cádiz, ya la información que teníamos era al día. Incluso luego, cuando fuimos la primera vez en Cádiz, tuvo que buscarse allí una señora en Carna que le buscó un sitio para quedarse. Ya luego, a partir de entonces, pues tanto Elena, la madre de Esterina, como Emilia, su tía, nos iban acomodando allí en el pueblo. Llegamos, dejamos el coche, nos fuimos también, eso ya era cuando las vacaciones, en julio, concretamente el 11 de julio. Ya camino de allí nos dijeron en una gasolinera, ustedes que vienen al milagro que ha anunciado Conchita. Y no sabíamos que había un milagro. Sí, pues resulta que Conchita ha dicho que el día 18 de julio va a haber una comunión que sabe, pues no teníamos ni idea. Dejamos el coche abajo, un cosillo, compramos una linterna porque ese era fundamental, porque luego en el pueblo había muy poca luz y había que moverse por todos lados con linterna. Y también subimos y nos llevó el mismo Land Rover, nos llevó arriba y nos acomodamos, mi madre y mi hermana, en casa de la madre de Elena, la madre de Esterina, y yo con mi padre al lado de la parroquia, en lo que hoy es la hospedería de Virgen del Carmen. Y allí se vino una tía de Esterina, Emilia, que nos estaba atendiendo un poquito en el pueblo. El primer día que llegamos nos dice que Mariloli tiene un aviso que va a tener una aparición de la Virgen. Lo de los avisos, lo quiero decir por si alguno no lo sabe, tenía como 3 avisos. Un primer aviso, que podía ser a lo mejor 1 hora, 2 o 3 antes, bastante tiempo antes, y luego un cuarto de hora aproximadamente tenía un segundo aviso, y el tercero coincidía ya con la aparición. Y el aviso que era, pues era una sensación interior de gozo, de alegría que sentían las niñas y que se daban cuenta perfectamente que la Virgen le estaba llamando a ese encuentro. Nos vamos el padre de Mariloli tenía una taberna pequeñita y entonces nos vamos a la taberna, era muy chica y tenía mano derecha una escalerita que subió al piso de arriba, luego tenía el mostrador de la taberna, al fondo tenía una cocina y enfrente había 2 o 3 mesas con algunas sillas. Y allí estaríamos unas 11 personas y yo me quedé sin silla porque había pocas sillas, y en una de las mesas estaba Mariloli, estaba sentada, pero esto estoy hablando a las 12 de la noche. Iba pasando el tiempo y no llegaba la aparición, y a eso de las 3 ya cuando estábamos, porque nos caíamos ya después del cansado del viaje y tal, nos caíamos de esto, de pronto sentí un ruido
la niña sale corriendo, se va hacia la cocina, entonces se cae radicalmente, se desploma de rodillas en el suelo y se transforma. Entonces eso fue lo que a mí me impresionó una barbaridad, fue cambiar absolutamente de la cara, era toda niña, la cara se le puso pálida, escultural, con una belleza, no pestañeaba, con una mirada brillante, era algo tanto era que yo me entré un temblor de ver aquello, yo no estaba acostumbrado a esas cosas y me superaba por todos lados. Entonces lo pasé muy mal, porque es que yo creía, mi cuerpo me temblaba entero, yo me creía que me iba a caer o algo. Entonces le pedí a la Virgen, Dios mío, porque en estas cosas, claro, todo el mundo pendiente de la niña. Y yo, que tenía 15 años y que era un don nadie allí, pues nadie estaba pendiente de lo mal que yo estaba pasando. Bueno, la Virgen me escuchó, se terminó esos temblores que tuve y entonces lo que empecé a disfrutar del momento, de lo que ya todos conocéis, y no quiero repetirme mucho, pero en fin, de esa conversación que tenían las niñas con la Virgen, ese entregarle objetos que la besaban y luego se lo iban poniendo a cada uno de ellos, a la alianza, todo lo que fueran objetos sagrados, luego también la conversación familiar, maternal, algo realmente inexplicable. Desde el punto de vista humano, eso no se puede explicar. Y cualquiera que diga que si la niña estaba con ataques de epilepsia y todo, le están diciendo no tiene ni idea de lo que era aquello. Esa es la realidad. Bueno, como ya les digo, tengo un poco tiempo y os dais cuenta que tengo bastantes cosas. Voy a pegar dos saltos y os cuento dos y termino. Otro era a las 12 de la noche, estamos en Los Pinos y allí tenemos unas 40 personas. Y de pronto una niña, Marigoli también entra en éxtasis y se viene hacia el pueblo rezando el rosario por la Virgen. La Virgen le iba llevando el rosario y ella contestando. Entonces de noche no se veía nada, aquello es resbaladizo, con piedras, con hierba, cayendo. Yo, mucho más delgado y más ágil que ahora, digo, a mí esta niña no se me va. Y entonces como el ciclista que se pega a la rueda, yo me pegué a Marigoli. Pero claro, resulta que cuando estamos llegando al pueblo, me iba para atrás y las 40 personas se habían quedado por detrás, ¿no? Se veían por las linternas que se iban cayendo y no llegaban. Pero claro, me encontré de pronto con una niña en éxtasis, con una revisión de la Virgen y yo solo y cruzando el pueblo. Una cosa muy impresionante. Cruzamos el pueblo y llegamos a un descampado, una zona que no conocía, y de pronto me di cuenta de que lo que estamos llegando es al cementerio. Y llegamos al cementerio de Galandán, donde la niña volvió otra vez a caerse de rodillas, y allí terminó. Ya empezaron a llegar un poquito la gente que se había quedado por el camino, ya fue llegando y ya me sentí bastante más arropado que en el momento que cuando me vi solo. Y ya por último, y me callo, ¿no? En lo que decía del Milagruco, ella había avisado que el 18 de julio era la fiesta nacional del 18 de julio. San Sebastián creo que es el 30 de enero, pero hace mucho frío. Entonces en el pueblo lo que hacían es que celebraban el santo, el patrón del pueblo, el 18 de julio. Y era el día que la niña había dicho que se iba a ver la comunión. Entonces me habían acudido mucha gente del pueblo que estaban trabajando fuera, en la parte de las minas de Asturias, muy cercanas, también en la parte de León, con las cosas de madera, en fin, en Santander. Todo eso habían vuelto al pueblo. Pero luego, como había anunciado, había de curiosos como nosotros, miles de personas allí. Aquello se llenó. Las niñas aquel día tuvieron casi todo el tiempo en las casas, porque la gente las tosigaba preguntándole y diciéndole cosas. Hubo varios sacerdotes y se celebró una misa solemne a media mañana, que fue concelebrada, la iglesia se llenó, fuera había mucha gente siguiendo esto. Y luego vino una pequeña banda de música que era un tambor, una trompeta, un acordeón y un poco más. Entonces la iglesia se pusieron en el fondo y en el momento de la consagración tocaron muy suave el himno nacional. A mí me resultó muy emotivo escuchar en aquel momento el himno nacional. Por la tarde había un cobertizo que allí le llaman socarreña. Estaba el día nublado, llovía, se abría el cielo, estaba variable. Y amparado en este cobertizo
estos músicos empezaron a tocar pasodoble y canciones populares, y entonces se organizó un baile. Claro, los del pueblo que habían venido de trabajar fuera y tal, estaban todos muy contentos con su baile. Los que estábamos de fuera, que estábamos pendientes de las apariciones, no nos estaba haciendo ninguna gracia, porque además incluso tiraban cohetes y bueno, en esto la Virgen no va a venir aquí en medio del baile. Conchita, que era la que lo había dicho, estaba muy tranquila y decía que no había problema, que la Virgen cumpliría lo que había dicho. Bueno, fue pasando toda la tarde, pasó la noche, llegó un momento que nos fuimos a cenar a casa de la madre de Esterina, Elena, estábamos cenando, llegaron las 12 de la noche y no había habido milagro ninguno. Entonces ya, lógicamente dijimos, bueno, la hora solar y la hora oficial hay una hora de diferencia, vamos a ver a la 1. Llegó a la 1 y tampoco había milagro. Bueno, pues todavía hay quien afinaba más y dijo el meridiano de Greenwich, 20 minutos de distancia, pues la 1:20. Llegó a la 1:20 y no había milagro. Entonces ya nosotros, desolados, pues dijimos, bueno, pues nos bajamos de casa de Elena, su tía Emilia, mi padre y yo, y nos vamos ya a dormir a casa, que Dios no ha querido aquí milagro y no hay milagro. Pero en el momento que pisamos la calle, de pronto un griterío enorme, y vemos que venía Conchita, vivía muy cerca de Conchita, había doblado la esquina y venía y se desploma, pero con Conchita iba a agarrar sus brazos, llevaba gente, pero sobre todo los que venían detrás. Aquello fue como una melee de rugby. Conchita se cayó en medio y la gente la tapó completamente y la gente gritando milagro, milagro. Había una pareja de la Guardia Civil, se lo llevaron por delante, hubo caída, un descontrol alrededor de Conchita. Mi padre salió corriendo y se subió en los hombros de uno que estaba allí a ver si veía algo y no consiguió ver nada. Mi familia hizo lo propio por otro lado y tampoco vio nada, porque era casi imposible ver algo. Hay fotografía y todo lo que estamos más cerca, pero bueno, nosotros fue esto. Yo, con mi timidez y con la edad, pues lo que hice fue enfrente. Allí había muy típico, ha cambiado porque lo han hecho ahora. El primer piso había muchas casas que tenían como unas escaleras por fuera y subieron al primer piso pero por la calle. Entonces en esa escalera me subí y estaba yo como 1 metro de altura enfrente, tenía yo en la parte de enfrente estaba ocurriendo aquello. Y yo observando lo que ocurría. Y de pronto me doy cuenta que aquella melee de personas se abre y en medio se viene hacia mí el Conchita con la tranquilidad, la quietud, la belleza, como si estábamos juntos. Y entonces venía hacia mí, pasó delante a 2 metros con la boca abierta, le vi perfectamente la sagrada forma en la boca y continuó dirección podemos decir, hacia la casa de Mariloli o hacia la parroquia. Dio la vuelta ahí. Luego ya, cotejando un poco, había un testigo que era Pepe Díaz, que vio la primera parte cuando Conchita abrió la boca y no tenía nada y luego apareció la sagrada forma. Pero en esta segunda parte yo no había visto testimonio, pero sí que Conchita en su diario cuenta que tuvo primero una aparición del arcángel San Miguel que le dio la comunión inmediatamente después de la Virgen, que le dijo que no consumiera para que dejarlo en la boca para que se viera precisamente, porque por eso lo había hecho. Entonces ahí me encajaba perfectamente. Pero luego incluso vi unas declaraciones de un médico que estuvo muy involucrado allí, que era el doctor Félix Gallego, que él estaba en la puerta de Conchita nervioso y se puso a dar la vuelta a la manzana y venía dando la vuelta, pero se me encontró de frente después de pasar delante mía. Y entonces el doctor Félix Gallego, cuando la vio, pues le notó, ya había cerrado la boca, pero le vio una luminosidad en la boca fuerte y se dio cuenta de que allí había algo sobrenatural. Bueno, pues esto es lo vivido por mí. Nosotros lo que hicimos fue inmediatamente, bueno, nos quedamos varios días más, cuando bajamos a Cosío, mi padre le escribió un telegrama, porque entonces no había, bueno, allí no había teléfono ni había nada, le escribió un telegrama al obispo de aquí de Cádiz, don Antonio Ñovero, y le contó muy poquito lo que habíamos visto y que cuando viniera a Cádiz iba a verlo. Fue lo que hizo, venía aquí a Cádiz, se fue a verlo. Don Antonio Ñovero se ilusionó mucho cuando se enteró de las cosas que le estaba contando mi padre y le dijo, yo voy a hablar con el obispo de Santander a ver qué me cuenta. Mi padre estuvo dando charlas, estuvo difundiéndolo y al mes por ahí lo llama don Antonio y dice, mira que estaba hablando con el obispo de Santander y que me dice que por favor que no se diga nada, que la iglesia tiene que ser muy prudente, que esto hasta que la iglesia no se pronuncie. Entonces, pues ya
y ahora me entero de un decreto que había hecho Pablo VI, donde uno podía hablar las cosas que había visto, pues a partir de entonces pues estoy difundiendo un poco lo que yo recuerdo de aquel momento. Y esto más o menos lo que yo puedo decir. Si queréis un resumen, me encontré también un poemita a mi padre muy chiquitito, pero que resume muy bien la impresión que todos tuvimos. Eso se titula Ya sé lo que es alegría. Y dice, de la reina de los cielos, los ojos he visto un día, lo he visto reflejado en los ojos de una niña, que no va a verme más de pena, ya sé lo que es alegría. De la reina de los cielos, los ojos he visto. He escuchado muchas veces tu testimonio, pero te voy a decir una cosa. A mí me sigues emocionando cada vez que te veo. La verdad que qué suerte tuviste de estar en ese pueblo tan maravilloso, San Sebastián de Garabandal, con esa gente tan buena, tan generosa, que les invadimos intimidad y ahí nos ofrecían de todo. La verdad que muchas gracias, Román. Antes de pasar a Jorge, voy a pasar al diputado provincial para que digas unas palabras. Después de esto que voy a decir, os lo agradezco, pero seguid adelante, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces sigo adelante. Bueno, Jorge, ahora voy contigo. Antes he dicho que eran unas apariciones injustamente tratadas, etiquetadas como un juego de niñas, sin fundamento, sin rigor científico y, por supuesto, sin escuchar a los miles de testigos, civiles, médicos y sacerdotes, porque es que en Garabandal no solamente estuvieron grandes santos de la Iglesia apoyándolas, había sacerdotes de a pie y muchos sacerdotes, como usted, padre, que nos acompaña, que la Virgen nos lo ha mandado, porque para nosotros es muy grande tener un sacerdote a nuestro lado en estas presentaciones, pues hoy el Padre nos lo ha mandado la Virgen. Entonces, es el segundo milagro de la tarde. Bueno, Jorge, te dejo las apariciones injustamente tratadas, esas apariciones polémicas que se desarrollaron conjuntamente cuando era el Concilio Vaticano II. A ver cómo defiendes que estas niñas hablaban, decían unas cosas que estaban ocurriendo, hablaban en presente. A ver cómo podemos defender todo esto. Bueno, muchas gracias. No se oye, ¿verdad? Ay, perdón. Se va el diputado, que le doy las gracias. Y saludos al alcalde. Bueno, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Como muy bien ha dicho Elsa, aquí quien convoca a todos y cada uno de los que estamos aquí, y cada uno lo sabe, como bien ha dicho la doctora Elsa Martí, nuestra querida Elsa, pues es la Santísima Virgen. Lo demás, lo que en filosofía, en teología, pues se llama las causas segundas. Uno, pues porque mira una amiga mía que me ha dicho uno, porque bueno, yo tengo un familiar que es de Santander, una vez me habló esto de Garabandal, y cada uno tenemos la historia de por qué cada uno de los que estamos aquí he contado por esa formación de ingeniero, en torno a unas 100 personas, ¿no? Todos y cada uno sabe, bueno, nosotros sabemos bien por qué estamos, pero sabemos por qué estamos aquí. Y en última instancia, lo que se llama la causa eficiente, es decir, la causa de las causas, es ella con mayúscula, ¿no? Cada uno, pues a partir de ahí, ya sabe cuál ha sido la causa segunda o la causa circunstancial, pero la causa eficiente es esa. Como ha empezado Román hablando de Fátima, a mí me gusta poner en su contexto histórico los sucesos. Empiezo por decir que Garabandal está muy vinculado con Fátima. Podría decir, por ejemplo, que fue obispo durante largos años de la diócesis de Leiría Fátima, Monseñor João Venancio Pereira, estuvo en Garabandal, estuvo en New York con Conchita y dijo que Garabandal era exactamente lo mismo que Fátima en cuanto a su mensaje, solo que pues,
50 años después y por tanto actualizada a la situación de la Iglesia de aquel momento. No son palabras mías, que a estos efectos no soy nadie. Es Monseñor João Pereira Venancio, que fue obispo de Leiria Fátima, que quería, por supuesto, la absoluta sobrenaturalidad de los hechos, sin perjuicio de someterse, como es lógico, como todos, pues al pronunciamiento de la Iglesia cuando, previa una investigación como Dios manda, y nunca mejor dicho, ¿verdad?, pues se pronuncie definitivamente acerca de la sobrenaturalidad o no de lo allí vivido. Pues digo que el año 60 era el año en que el conocido como tercer secreto de Fátima, por petición expresa de la Virgen a la hermana Lucia, tenía que darse a conocer el tercer secreto de Fátima. Era entonces Papa Juan XXIII, había sucedido a Pío XII cuando falleció el 9 de octubre de 1958, sorprendió a toda la Iglesia y a todo el mundo cuando pocos días después, el 25 de enero de 59, manifestó su voluntad de convocar lo que será el Concilio Ecuménico Vaticano II. Bueno, según está documentado, pues el 8 de febrero de 1960, el Papa reinante, Juan XXIII, hoy San Juan XXIII, leyó el tercer secreto de Fátima y consideró que no era para su pontificado. Bien, acabó el año 60 y la Virgen se vino a Fátima, a la hermandad, en el año 61. Y siguiendo con Fátima, el Papa San Juan Pablo II, otro Papa, seguro que recordamos el atentado que sufrió a manos del turco Ali Akbar en la plaza de San Pedro la tarde del 13 de mayo de 1981, coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima. Y él, un año después, cuando se recuperó de sus graves heridas en el Politécnico Gemelli de Roma, pues quiso ir a Fátima, en la Cova de Iría, a expresarle a la Virgen, en palabras de Juan Pablo II, haberle salvado la vida. Mirá aquello de una mano disparó el arma y otra mano materna de la Virgen guió la bala. Y ese día, el 13 de mayo del 82, en la Cova de Iría de Fátima, Juan Pablo II dirá: tenía que producirse el atentado contra el Papa el año anterior, coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima, para que la Iglesia y el Papa, hablaba y lo escribió en tercera persona humildemente, la Iglesia y el Papa miráramos al mensaje de Fátima. Y añadió: porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Este introito viene muy a cuento de lo que son los sucesos de Fátima, que nos convoca hoy aquí a todos, ¿no? Por cierto, como está tan de actualidad lo de Rusia y la guerra a Ucrania, aprovecho para decir que la Rusia y la guerra remiten a Fátima. No a más tanques, más aviones y más soldados, remiten a Fátima. Basta entender que cuando precisamente el Papa, que supo leer perfectamente y con la iluminación que se le proporcionó de lo alto, esa no mera coincidencia, se convertirá de alguna manera en el Papa de Fátima y hará una consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y bueno, entre hoy que está tan de actualidad también la OTAN, por lo de Ucrania, la guerra, ¿verdad? Pues sin disparar un tiro entre la OTAN y la OTAN comunista, que era el llamado Pacto de Varsovia, que unía a las repúblicas bálticas, Polonia, Hungría, etc., ¿no? Sin disparar un tiro, la superpotencia comunista, la Unión Soviética, se desplomó como un castionaites, casualmente, comillas, coincidiendo con la fiesta de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre del año 91. Había consagrado Rusia al Inmaculado Corazón de María, y el Inmaculado Corazón de María es el corazón de la Inmaculada Concepción. Y el día de la Inmaculada Concepción del año 91,
la Unión Soviética desapareció como un castillo en años. La gran superpotencia junto a Estados Unidos de la geopolítica surgida de la Segunda Guerra Mundial. Antes, Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, y Gorbachev, entonces presidente de la Unión Soviética, habían firmado en Washington el primer acuerdo de limitación de armas nucleares estratégicas, en el año 87. ¿Saben qué día? Puedo asegurar que no lo hicieron pensando en eso. El día de la Inmaculada Concepción del año 87. En Washington, Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, y Mikhail Gorbachev firman el primer tratado bilateral de limitación de armas nucleares estratégicas. Y 4 años después, el día de la Inmaculada Concepción, desaparece la Unión Soviética. Eso es para otro día, si Dios quiere y si ustedes quieren. Es decir, las no meras coincidencias impresionantes, siguiendo a Juan Pablo II, entre los sucesos históricos de Fátima entre el 13 de mayo del 17 y el 13 de octubre, el milagro de la danza del sol del 17, las coincidencias se producen con acontecimientos militares de la Segunda Guerra Mundial, que había venido la Virgen a Fátima para impedirla, y no se le hizo caso, y las coincidencias que después de la Segunda Guerra Mundial y durante toda la Guerra Fría, hasta la desaparición de la Unión Soviética en el año 92, se produjeron. Es impresionante, es impresionante. Se dice que Jesucristo, que es el Señor de la historia, el alfa y el omega, el principio y el fin, pues una manera que parece ser que le gusta dejar su firma para fortalecer nuestra fe y alimentar la esperanza son estas no meras coincidencias en momentos de particular tribulación para la humanidad. Así pasa, por ejemplo, con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, la Revolución Francesa a finales del siglo XIX, la Revolución Bolchevique del año 1917, etcétera, etcétera. También, bueno, pues hablando de coincidencias, Guerra Vandal está llena de coincidencias desde el principio hasta el final. La primera, como ha recordado nuestro amigo Román, gaditano de Pro, ¿verdad? Mi querido amigo, que el 18 de junio del año 61, estas 4 niñas, Conchita, Jacinta, Marilón y Maricruz, de 11 y 12 años, y como sabe muy bien Elsa, según los médicos, teniendo en cuenta las circunstancias del lugar y el tiempo donde vivían, etcétera, pues que era psicológica de entre 8 y 9 años. No sabían ni lo que era una aparición, ni nada de nada, ¿no? ¿En dónde estaba, perdón? Coincidencia, sí, el 18 de junio. La Virgen en las letanías lauretanas sabemos que se la venera, entre otros títulos, con Reina de los Ángeles, ¿no? Bueno, pues el príncipe de la milicia celestial presenta a su reina y se aparece San Miguel Arcángel. Igual que pasó en Fátima y en tantas otras apariciones, que precede a la Virgen, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre de la Humanidad, pues un ángel, como embajadora del cielo para anunciar que viene, oiga, que no viene cualquiera, que viene la Madre de Dios, la hija predilecta de Dios y la esposa de Dios. Un poco un respeto, ¿no? Viene el príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, y les anuncia que van a tener una visita, etcétera y tal, y viene el domingo 2 de julio. O casualidad, ¿qué día era? Estábamos antes del concilio, por tanto el calendario litúrgico era el preconciliar. El 2 de julio era la fiesta de la visitación de la Virgen, la fiesta litúrgica de la visitación de la Virgen. Recuerden el Evangelio de San Lucas cuando dice, en aquellos días María se fue con prisas a la montaña a visitar a su prima Santa Isabel, la que llamaban estéril, que estaba de 6 meses. Se fue con prisas a la montaña. Cantabria es la montaña, y los naturales de Cantabria son montañeses. La Virgen se fue con prisas a una aldeuca de la montaña cántabra, los picos de Europa y las estribaciones, se fue con prisas a la montaña. Y se quedará en Guerra Vandal
apareciéndose como una madre con sus niñas durante toda la preparación y todo el desarrollo, nada más y nada menos, del mayor acontecimiento de la Iglesia en el siglo, el Concilio Ecuménico Vaticano II. Si dijo San Juan Pablo II que no era mera coincidencia que su atentado hubiera sufrido coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima, cuando aparece por primera vez la Virgen, apareciendo como Nuestra Señora del Monte Carmelo de Garabandal, ¿no? Y con ese detalle también en cuanto al comienzo de la primera aparición, luego no está coincidiendo con una fecha concreta determinada, ¿no? Está coincidiendo con 4 años. Con 4 años del mayor acontecimiento de la Iglesia. Y la Madre de la Iglesia, la Virgen, que en ese concilio el Papa Pablo VI proclamará como Madre de la Iglesia, está en un pueblo perdido, apareciéndose y jugando y diciendo también cosas muy serias, como ahora veremos, a 4 niñas. Creo que en ese contexto histórico, cultural, eclesial, se puede entender y se entiende el porqué de esa especie de mano negra sobre los hechos de Garabandal. Se estima que en esos 4 años largos, 44 meses, estuvo la Virgen apareciéndose un día sí y otro también, pues se produjeron más de 2000 sucesos, desde luego naturales no. Lo que no es natural, o es sobrenatural y viene de arriba, o es preternatural y viene de abajo. En fin, lo que es evidente es que de abajo no venían, no precisamente las niñas, en fin, hablaban de la Virgen como hablaban, rezaban el rosario, daban a besar a la Virgen, pues anillos, alianzas de matrimonios, estampas y demás, medallas, y luego pues con esos objetos religiosos besados por la Virgen, se los devolvía a sus propietarios sin tener la más remota idea quiénes eran, cantidad de cadenas entrelazadas y demás. Es todo. Entonces, como digo, lo que no es natural, pues o es sobrenatural o es preternatural. O viene de Dios o viene del diablo. Si no es natural. Lo que está claro es que desde luego natural no es. Y como ha comentado, pues aludiendo como testigo presencial a algunos hechos, Román, pues está acreditado y documentado, como también comentaba Elsa, la doctora Elsa, ¿no? También por numerosos y reputados médicos, ¿no? Que estuvieron en aquellos años allí en Garabandal y fueron testigos presenciales y dieron fe de que, mire usted, estas niñas no están, en fin, no están haciendo ningún tipo de comedia ni nada. Por hecho, para decir que en 4 años unas niñas, pues en algún momento, pues mire usted, porque sucedió también, pues dijeran alguna mentirijilla y tal, y se inventaran alguna cosilla cuando un día estaban esperando tal y una de las niñas, pues, en fin, equivocadamente, cosas de niñas, pues dijo, simuló una aparición y tal. Bueno, dice, eso forma parte del guión, pero nada más. Es evidente que los hechos de Garabandal no se explican por causas naturales y lo que tiene que discernir la Iglesia, repito, mediante una investigación, nunca mejor dicho, como Dios manda, aunque solo fuera, por supuesto, por respeto a la Virgen, porque y el pueblo fiel, el pueblo católico, pues tiene derecho a saber si es cierto o no. La Virgen María se ha aparecido, porque se ha aparecido y ha estado durante 4 años en una aldea española y demás, oiga, pues es por algo y para algo, no es porque estuviera aburrida en los cielos, ¿verdad? Que viene la Virgen, evidentemente, a estar 4 años jugando con unas niñas, etcétera, etcétera, y sobre todo coincidiendo, repito, con el mayor acontecimiento de la Iglesia del siglo, ¿no? En el siglo y en muchos siglos, del Ecuménico Vaticano II. La Virgen de la multitud de manifestaciones extraordinarias, éxtasis, locuciones, como se ha comentado, y mensajes particulares a las niñas, les dio 2 mensajes públicos. 2.
El primero, para que se hiciera público, el 18 de octubre del año 61. Aprovecho para decir otra similitud entre Fátima y la hermandad, ¿no? En la exégesis bíblica, no en la cábala de los números, sino en la exégesis bíblica los números tienen un significado. De hecho, uno de los 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El número 7, el número 12, viste, las 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, las 12 estrellas de la corona de la Virgen, y el número 7 también, etc., ¿no? Bueno, pues el número 13 es a Fátima, lo que el número 18 es a la hermandad. Y lo dejo aquí para la curiosidad intelectual del respetable, si me lo permite, ¿no? El número 13, en cuanto a Fátima, Lucía lo dijo. Está escrito por ella, en su última referencia, escribió por obligación de vida, obediencia de vida, al padre provincial del Carmelo de Coimbra, donde vivió 58 años y falleció. En un opúsculo que se titula Fátima a través del tiempo y de los acontecimientos, ella se hace la pregunta, escrito por ella, ¿por qué la Virgen quiso venir cada día 13, mayo, junio, julio? Hasta que ella escribe que fue pues porque 13 es el 1 y el 3, representa la unidad junto a la Trinidad, que es la Santísima Trinidad. Y efectivamente las revelaciones de Fátima son profundamente trinitarias. La oración del ángel que les enseña el año anterior, 1916, es Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Virgen, Lucía tendrá en Tuídico el 13 de junio del 29 una revelación de la Santísima Trinidad que ella escribió, que se le dio luz para penetrar el misterio de la Santísima Trinidad, pero que no estaba autorizada a contarlo. La nueva iglesia de Fátima, la que está enfrente del santuario del Rosario, tiene por advocación la Santísima Trinidad. Bueno, pues el 13 es a Fátima, lo que el 18 es la hermandad. Todos los acontecimientos más singulares de la hermandad tienen lugar el 18. Empiezan el 18 de junio, el milagruco es el 18 de julio, el primer mensaje es el 18 de octubre del 61, el segundo mensaje es el 18 de junio del 65. El primer mensaje era un mensaje muy sencillo. La Virgen, en definitiva, les dice a las niñas que Dios está muy disgustado con los pecados de los hombres, que tienen que recen, que Dios les quiere perdonar, pero que tienen que rezar y que ser muy buenos, etc. Una cosa sencillísima. De hecho, los anales de la hermandad acreditan que muchísima gente, ahí fue una aglomeración impresionante, pues se sintió decepcionada, porque esperaban grandes acontecimientos y una cosa así tan sencilla, pues bueno, en fin, la doctrina de Jesucristo es muy sencilla, la complicamos los hombres, es muy sencilla, hay que ser buenos, en fin. Eso fue, y dijo que una cosa que es evidente que las niñas no tenían ni idea del simbolismo que tiene en el libro del Apocalipsis las copas, no está la copa, las copas de la ira, no está. Dice la Virgen a las niñas, las niñas les había dicho que la copa se estaba llenando. Las niñas de la copa se estaban llenando, pues mira, la copa se estaba llenando, que decir, que estaba llenando de las ofensas que los hombres provocábamos con nuestros pecados. Y que por eso, y para evitar un castigo, venía la Virgen como madre de la humanidad, madre de todos nosotros, ¿no? Pues venía a pedir conversión, como una madre hace con sus hijos. Si ve que sus hijos van por mal camino, pues lógicamente, como no quiere que vayan por mal camino, porque desea su bien y todo el bien que sea posible, pues les corrige, les advierte, y si es preciso dar un azote, pues se les da un azote, ¿verdad? Entonces, eso fue el 18 de octubre del 61. El 18 de junio del 65 será el segundo y último público. Se lo transmitirá a Conchita el arcángel San Miguel. Luego le dirá a la Virgen, que no se lo había dicho ella, le había encargado al arcángel San Miguel que se lo dijera, del dolor que le producía tener que decir eso. ¿Qué decía ese mensaje del 18 de junio del 75? Segundo y último mensaje público de la hermandad. Como no se ha dado a conocer y no se ha cumplido
el anterior mensaje, el de 44 meses atrás, 18 de octubre del 61, estamos en 18 de junio del 65, este será el último. Y fíjense lo que añade. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. O sea que en el 61 la Virgen les dice a los niños que hay que rezar, que Dios les quiere perdonar, que la copa se está llenando y por favor que hay que vaciarla. En la exégesis bíblica pues, está llenando el dolor que le causa al Señor nuestros pecados, etc. ¿No? Dice, y luego dice, antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Y dices, oye, ¿qué ha pasado en ese intervalo? Bueno, entre otras cosas, lo que estaba pasando era el Concilio Ecuménico Vaticano II. Y aquí empieza el problema de la hermandad. Porque además, si fuera poco eso, lo que dice a continuación es muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y llevan consigo a muchas almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Aprovecho para decir, avísame cuando falten 5 minutos, por favor, Elsa, aprovecho para decir que eso se pueden imaginar que en el aula conciliar, en la Basílica de San Pedro, donde estaban todos los obispos y cardenales de la Iglesia, digan que 4 niñas de la España de Franco, allí tal, dicen que la Virgen de San Pedro ha dicho. Pues bien, si habíamos personas que conocían muy bien cuál era realmente la situación de la Iglesia en esos momentos, era el Papa, Pablo VI, San Pablo VI, y el entonces cardenal prefecto del Santo Oficio, hoy doctrina de la fe, el cardenal Ottaviani. ¿Y cuál es la reacción del cardenal del Santo Oficio, hoy doctrina de la fe, y del Papa? Dan aviso que por favor Conchita era un poco, entre comillas, la portavoz de los 4 niños, que venga a Roma. Le pusieron muchas trabas, se le hizo llegar la noticia al padre Luna, que era estaba de párroco en funciones en Garabandal. Recibía un segundo mensaje: con permiso del obispo Sinel, por favor traiga a Conchita a mi presencia. El Concilio Ecuménico Vaticano II lo clausurará el Papa Pablo VI el 8 de diciembre del 65, el día de la Inmaculada Concepción del 65. Fíjense si en la última sesión conciliar, que se llamaban los periodos, el que iba, pues la última cuarta sesión del concilio, que había cuestiones y tal, y uno piensa, ¿y no tenía el Papa y el tal también que preocuparse que esa niña venga aquí? Eso era una idea. El 13 de enero del año 66, desde un mes después de clausurado el concilio, con las vacaciones de la Navidad por medio, Conchita, acompañada de su madre Aniceta y del padre Luna, el 13 de enero del 66, están en Roma. Conchita estará 2 horas y 3 cuartos con el cardenal Ottaviani y 3 monseñores de la congregación entonces del Santo Oficio. A mitad del interrogatorio saldrá el cardenal Ottaviani, le dirá a la madre de Conchita, Aniceta, y al padre Luna, tranquila, que todo iba muy bien. Cuando acabó les dijo que todo había ido muy bien y le dijo al padre Luna que por favor trajera a las otras niñas también a Roma y que pasaran por el Palacio Apostólico, que el Papa quería saludar a la niña. Fueron, luego contaré por qué tengo yo este conocimiento de esto, la providencia provee. Fueron al Palacio Apostólico y quien estaba encargado de tal dijo que el Papa no podía recibir a la niña. El padre Luna dijo que venían de parte de Su Eminencia, el cardenal Ottaviani. Su Eminencia tiene mucho trabajo en su congregación, aquí no está. El Papa no podrá recibir a Conchita. Al día siguiente se fueron con la princesa Cecilia de Borbón-Parma, que fue el enlace que utilizó el cardenal Ottaviani para que le hiciera llevar al padre Luna el mensaje de llevar a las niñas a Roma. Se fueron a San Giovanni Rotondo. Conchita quería estar con el padre Pío. El padre Pío, como se ha dicho, tuvo una gran comunicación con los hechos de Garabandal.
y como tenía bilocaciones, en fin, bien, lo dejo ahí. Pero que el Padre Pío creía firmemente, absolutamente, de hecho, poco antes de morir, dijo al Padre Capuchino que le cuidaba, que cuando muriera, que murió a los pocos días, falleció el 23 de septiembre del 68, que el velo que cubriría su cara, que se lo entregaran a Conchita. Lo digo para que se hagan una idea de cómo, igual que la Madre Teresa de Calcuta. Os ha dicho, Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, madrina de una de las hijas de Conchita. Lo digo para que vean santos contemporáneos de la talla del Padre Pío y la Madre Teresa de Calcuta, vinculados estrechamente con Garabandal y firmemente creyentes en la sobrenaturalidad de los acontecimientos. Lo digo porque, en fin, son opiniones cualificadas, ¿verdad? Bueno, estuvo Conchita con el Padre Pío, además hay anécdota divertidísima porque la misa en San Giovanni Rotondo la celebraba el Padre Pío a las 5 de la mañana y después de la misa la sacristía se desvestía y luego desayunaba. Estaba descansando un rato, desayunaba y luego tal. Entonces, acaba la misa y un capuchino entra a la sacristía a decirle que está la princesa Cecilia de Borbón Parma, princesa española, y que tal, dígale por favor más tarde que está igual. Y añade que viene con una jovencita que se llama Conchita, de un pueblo de España, pero que venga inmediatamente. Esto está documentado. El Papa Pablo VI, San Pablo VI, estuvo con Conchita el 19 de enero de 1966. Por cierto, el Papa tuvo que sortear obstáculos. Bien, hay un acta. El obispo de Santander del año 88, de don Juan Antonio del Val, había convencido al cardenal prefecto de Finlandia, entonces Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, para abrir una comisión de investigación. Otra, porque la primera de la que él había formado parte como un jovencito sacerdote, estaba en la diócesis de Santander y sabía lo que había sido aquello. Y por lo tanto, moralmente sentía la obligación de hacer una investigación como Dios manda. Estuvo en el Escorial, en la Universidad Complutense de Madrid, en los cursos de verano, el 7 de julio del 88, con entonces cardenal Joseph Ratzinger. Está todo documentadísimo. Y el cardenal Joseph Ratzinger le dijo que sí, que abriera una nueva comisión, pero que le diera solo a él las conclusiones de esa comisión. Y entonces quería cerciorarse el obispo de si estos hechos que yo he narrado sucintamente, él había oído, que había leído, si eran ciertos o no, porque el padre Luna era coprotagonista, porque es el que había recibido el mensaje y había estado en Roma con Conchita y con su madre, como decimos, ¿no? Curiosamente, envió a un propio, el obispo Juan Antonio del Val, a entrevistarse en Zaragoza, que residía entonces padre Luna. Curiosamente, el 18 de junio del 88, y hay un acta, y un servidor tiene una copia de ese acta, donde se concreta exactamente, resumidamente, lo que les acabo de contar. ¿Por qué lo tengo yo? Porque una mujer extraordinaria, barcelonesa, Mercedes Amisachs, escritora y una mujer de una extraordinaria categoría, espiritual, social, cultural, premio Planeta y tal, pues yo tuve una gran amistad con ella. Y un día pues me dijo, Jorge, yo el día que fallezca tengo mucha documentación de la banda, mucha. Y cuando muera quiero que esté en buenas manos. Y quiero que te lo quedes tú. Recuerdo que yo le dije, mira, Mercedes, no tengas prisa, mujer, no tengas prisa. Yo pensando que ponía en su testamento que, bueno, pues esto, ese maletón que tenía lleno de tal. No, Jorge, es que te pido que vengas a casa, porque me paso gracias, estuve muchas veces con ella y me lo llevé. Y tengo mucha documentación, que yo no tenía ninguna, no tenía, en aquella época, en Garabandal no sabía nada de nada. Nada de nada. Tuve que pasar mucho tiempo en muchas cosas para entrar a Garabandal como un torrente en mi vida. No he buscado yo Garabandal. Debo entender, debería entender que, en fin. Bueno, dejémoslo ahí, perdón. Por eso estoy aquí. Ahí.
Thanks. Bueno, entonces, toda esa documentación, pues como decía, pues la tenía Mercedes Isaac y la tiene un servidor. Y creo que tengo el deber de darlo a conocer. Porque además, yo he estado 2 veces con el hasta hace poco obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge, en su despacho en Santander, hablando de la hermandad. Ha comentado nuestro amigo Román, hablando de la tesis doctoral sobre la hermandad, el padre José Luis Saavedra, del Hogar de la Madre, que la defendió en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Pues yo también me honro con su amistad, me había invitado a asistir. Fue el 27 de noviembre del año 2017, me acuerdo perfectamente de la defensa de esa tesis, más el presidente del tribunal nos invitó a ver quién quería hablar, y yo hablé públicamente, y dije, lo único que yo pido es que, si se me permite la expresión, lo he dicho aquí, ante ustedes, por respeto a la Virgen, porque si la Virgen ha venido, y se dice que ha estado 4 años, bueno, con respeto, porque si ha estado 4 años, es por algo y para algo. Por tanto, y si no ha venido, no utilicemos el nombre de la Virgen en vano, ¿no? Es decir, pero una investigación como Dios manda, ¿no? Y bueno, pues yo le fui a llevar precisamente en mano la tesis doctoral de Pasareta, lo hizo Santander, en otra ocasión, me acuerdo muy bien, el 11 de diciembre del 18, porque es la fiesta Santa Maravillas de Jesús, y yo tengo mucha relación con el Carmelo de Valdehuela, la otra fundación suya, donde murió y está enterrada y tal. Ese día también estuve con el obispo de Santander, ¿no? Y le llevé un informe que le dije, mire, don Manuel, este informe sobre lo que había sido esa presunta, en la práctica inexistente, segunda comisión de investigación. Ese informe usted tiene el derecho y el deber de conocerlo, como ordinario del lugar, obispo de la diócesis, ¿no? Y si este informe se conoce, pues no le va a hacer favor a la Iglesia, y nada más lejos de quien lo ha elaborado y me ha robado que se lo traiga, que hacer daño a la Iglesia, ¿no? Me dijo el obispo de Santander 11 de diciembre de 2018, o sea, yo de Barcelona donde vivo a Madrid, y en Madrid fui a recoger un amigo, y fuimos a Santander, y yo estuve en el obispado con él, ¿no? Y me dijo, llévelo, yo no voy a abrir ninguna comisión. Llévelo usted a Roma, don Jorge, llévelo a Roma, y si Roma me ordena que abre una comisión, yo la abriré. Lo dejo aquí, no me lo han contado, un servidor. Bien, yo no, eso fue el 11 de diciembre del 18. Yo conocí al cardenal prefecto de la congregación entonces del CEP, era el cardenal Lagaria, pero yo quería esperar a ver. El 19 esperé, el 20 vino el confinamiento, ¿verdad? Bueno, pues la Virgen movió pieza. A mí me gusta decir que en el año 17, el centenario de Fátima, la Virgen movió pieza en la historia de la hermandad. Termino diciendo que yo no fui a Roma, pero Roma vino a Madrid. Roma vino a Madrid. Y de la mano de un diplomático de la Curia Vaticana, actualmente nuncio de santidad en Sudán y Eritrea, español, que conocí en una peregrinación a Éfeso, pues resulta que se le nombraba nuncio, se lo ordenaba arzobispo, y él pidió que fuera ordenado el 25 de julio, fiesta de Santiago Apóstol, patrón de España, en la Catedral de Toledo. Y vino el secretario de Estado, Pietro Parolin, a ordenarlo. Es el actual secretario de Estado, Pietro Parolin. Y además, después de la ceremonia en la catedral, pues con un almuerzo, yo también fui invitado. Y yo, en mano, un servidor, se lo entregué al cardenal secretario de Estado de Vaticano, el 25 de julio de 2018, perdón, de 2020, en Toledo, en un restaurante toledano, después de la ceremonia. Y por si fuera poco, se lo entregué también al entonces presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omilla, al que conozco, es arzobispo de Barcelona, don Juan José. Como arzobispo de Barcelona no tiene ninguna autoridad
singular en relación con esta experiencia. Usted es presidente de la Comunidad Episcopal y es cardenal, cuando lo tiene el obispo de Santander, lo tiene la diócesis de Santander, lo tiene, después del Papa, la máxima autoridad de la Curia Vaticana, que es el secretario de Estado, y lo tiene el entonces presidente de la Comunidad Episcopal Española. Tiene toda la información para saber, ahora que ha salido esa nueva norma para discernir acerca de las presuntas mariofanías, lo que tiene que hacer. Termino diciendo, se dice que no se puede querer lo que no se conoce, lógicamente, si alguno conoce una cosa, no lo va a querer si no sabe que existe, y que solo se defiende lo que se ama, lo que se quiere. Estamos intentando difundir la hermandad para que se quiera, se cree en estas apariciones y en consecuencia se defienda. Porque si la Virgen vino 4 años, y 4 años no cualesquiera, sino coincidiendo con el acontecimiento eclesial del siglo, la hermandad a dar un mensaje a la humanidad por medio de 4 pequeñas niñas, criaturas españolas, un mensaje para toda la comunidad, es por algo y para algo. Y es para estos tiempos porque la hermandad es profundamente escatológica. Muchas gracias. Bueno, es un placer tener a Luis Caro Mateo, médico oftalmólogo. A mí me hace ilusión porque ya que se unan más médicos, así ya no soy la única iluminada, porque ya me llaman iluminada, a mí me da igual. Yo sigo con la obra de la Virgen. Bueno, Luis, cuéntanos cómo llegas tú a Garabandal. ¿Cómo llegas tú? ¿Se breve? Bueno, intenta... Sí, vamos. Yo para empezar, lo que tengo que decir es que para mí Garabandal es la marifanía mayor de la historia de la Iglesia. Es la marifanía mayor de la historia de la Iglesia, para mi padre. Se apagó. Vuelve a repetirlo, porque eso me gusta. Es la marifanía mayor de la historia de la Iglesia. Eso es uno que yo he mirado, no he visto nada más de tanta duración y de tan espectacular. Y eso, como decía don Jorge, es por algo. En mi caso, la historia de Garabandal, en mi caso personal, es una historia mística o espiritual de muerte y resurrección. Porque yo, que soy adorador nocturno, soy miembro de la Capilla de la Acción Perpetua de Jerez. Yo soy de Cádiz, pero yo me he felizmente viviendo en Jerez. Lo pasé muy mal en octubre de 2019. Yo soy de Cádiz. Mi madre me llevaba a la patrona, la Virgen del Rosario, en Santo Domingo, la parroquia de la patrona, 7 de octubre, con una vara de nardo. Y recuerdo de mi infancia esa iglesia oliendo a nardo puro, lleno de niños. Y para mí fue un dolor, pues el 7 de octubre de 2019, ver un ídolo de la fertilidad en la sede de la Santa Sede, en San Pedro, y una procesión en una barcuela desde San Pedro hasta la obra ciudadana. Para mí fue un gran dolor. Para mí fue un gran dolor ver en los jardines vaticanos un montón de ídolos de la fertilidad con un fetiche fálico en el centro y gente danzando alrededor y postándose delante de un árbol. Para mí fue un gran dolor. Para mí fue un gran dolor ver un acto pagano en Santa María Traspontina, y me causó un dolor horrible poner una red de colores sobre el tabernáculo. Me causó un gran dolor. Me causó, bueno, después eso llegó 2020 y se acabó la adoración nocturna, se acabó la adoración perpetua, se acabó la Eucaristía. Un gran sufrimiento para los que amamos la Eucaristía. Después, cuando vuelva la Eucaristía, los que queremos comulgar en la boca, los últimos.
no sé qué nos va a contagiar Cristo del Señor de la vida, que es la vida y la resurrección que me va a contagiar. Por lo último, ¿vale? Yo soy médico y sé las tonterías que se han dicho durante el 2020. Se han dicho muchas tonterías. Pero bueno, vamos a ver, ese no es el tema. Pero bueno, mi gran crisis fue cuando en Navidad de 2020 yo que esperaba que viniera de la Santa Sede una orientación acorde con el Evangelium Vitae de Juan Pablo II y con la razón más pura de un principio de precaución, de no usar un tratamiento genético de forma indiscriminada, un principio de precaución razonable, tampoco. Y ahí entré en una gran crisis de fe, porque pues cuando la razón y la fe se contradicen con lo que estás viendo, pues estaba perdiendo la fe. Yo, adorador nocturno, adorador eucarístico perpetuo, pero la Virgen vino en mi rescate, la Virgen de Garabandal. La Virgen de Garabandal vino en mi rescate. Lo primero que vi fue una conferencia de Santiago Lanús. Y ahí ya empecé a buscar y bueno, pues hoy en día por internet pues puedes encontrar muchas cosas y yo lo leí todo lo que podía leer. Vi los documentales, vi las películas y hay una cosa que me tocó, una tontería, pero es la fecha 18 de octubre del 18 de octubre. 18 de octubre es San Lucas, el patrón de los médicos. 2020, de algo se habló, de medicina desde luego. Pues para mí ese mensaje de Garabandal, que es un mensaje genérico, el hecho de que la Virgen, porque el mensaje no se dio el 18 de octubre, la Virgen dijo que se diera el 18 de octubre. Y como decía don Jorge, no se hacen cosas por coincidencia. El 18 de octubre es San Lucas, el patrón de los médicos. Y cuando está diciendo que tenemos que ser buenos, lo está diciendo para todos. Y para los médicos en particular, que hay mucha crisis de vocación en la medicina actual y que hay muchos médicos que han perdido el norte, que se llaman cosas que no son. Y en toda esta vorágine de degradación cultural, el gremio médico está en el centro. No solo, pero en el centro. Y eso, pues es una cosa pero me da mucha esperanza porque la Virgen nos trae un mensaje de esperanza, porque las cosas se van a arreglar con una intervención divina, claro, porque esto solo lo arregla Dios. Y ahí viene lo del aviso, lo del milagro y el castigo. Es verdad que en principio no es una revelación público-privada, todas las mariafanías, pero es que está en los evangelios. He sacado un libro subversivo, el Evangelio. Profecías mayores. Las profecías mayores son las que hizo el propio Jesucristo, ¿vale? Están en todos los evangelios, pero en Mateo están todas juntas. Entonces, es el capítulo 24. En el versículo 27 dice: porque como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso se puede entender por el aviso. En el versículo 30 dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se golpearán en el pecho y verán venir al Hijo del Hombre. Estamos hablando del milagro. Todo el mundo conocerá con el milagro lo que nos quiere Dios. Igual que con el aviso nos saldrá todos con dolor, porque todos somos pecadores. Yo el primero, y probablemente el que más. Pero Dios nos quiere y nos dice qué es lo que tenemos que mejorar. Y después, la tercera parte, en el versículo 37, dice: como en los tiempos de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio,
que precedieron al diluvio, los días que precedieron al diluvio, comían, bebían y se casaban, y ellos y ellas, hasta que el día en que no entran en el arca. Ese será el castigo para si no hacemos caso ni del aviso ni del milagro. Si hacemos como los de que estaban junto a Noé, que va, qué bonito, un milagro, pues será un satélite. No, es el aviso, es que ayer se tomar la pizza. Eso pasará, porque hay gente que el que no quiere creer, no creerá ni aunque resucite un muerto. Entonces, pues, ¿qué es lo que tengo que decir? Pues yo lo que tengo que decir es que, aunque la iglesia esté mal, tenemos una madre que es solícita. Yo cuando quise ir a Garabandal el 18 de octubre del 21. Pues ahora tienes que volver en el 21. Y porque quería ir al día del 60 aniversario. Y estuvimos allí con mi mujer, estuvimos allí rezando un rosario en familia bajo los signos. Y cuando terminamos este rosario se acercó un hombre mayor y nos empezó a contar cosas de que él había vivido. El único milagro que hubo allí es que mi pobre mamá, que se está operando la pierna, no le duele la pierna el día siguiente. Pero bueno, una cosa se me quedó grabada, que es que nos dijo, la Virgen es una madre solícita con sus hijos, y a eso hay que agarrarse. Pues bueno, pues ¿qué nos ha dicho nuestra madre? Pues que hay que hacer muchos sacrificios, hay que hacer penitencia, hay que visitar al Santísimo, a hacerse adoradores, que es importante. No sé si en Cádiz hay capilla de adoración, ¿es decir, en Cádiz hay? O hay unos deberes que hacer. Bueno, sí, pues en Fernando, Cádiz, usted puede hacerlo. Bueno, no sé, ahí lo lanzo. Y después hay una cosa que quería decir con respecto a las copas. Decía San Gregorio de Nisa, un padre de la Iglesia, que el hombre es imagen de Dios porque es el recipiente idóneo de la vida divina. Pues si tú quieres que no se llene la copa de las copas, lo que tienes que hacer es que dejar que la vida de Dios se derrame en tu vaso, como la Virgen, que es vaso espiritual. Pues somos vasos. Y ese vaso está hecho para que entre la gracia de Dios. Y no hay que ponerle obstáculos. Y así no habrá problemas de copa de la ira. El problema es cuando nos cerramos a la vida divina, nos cerramos a la gracia de Dios. Por eso hay que estar preparados e intentar difundir todo esto para que todo el mundo se convierta y ame más, se consagre a los corazones inmaculados de María y hacia el corazón de Jesús y preparemos el aviso y el milagro. Yo abro, ya aprovechando un poco lo que ha dicho Luis, quiero invitaros a todos a Garabandal. El día 18 de octubre, el día de nuestro patrón, vamos a estar Iniciativa Internacional España con Garabandal en Garabandal, en el pueblo de Garabandal. Queremos rendir homenaje a todas las personas que estuvieron allí el 18 de octubre. Volvemos a nos incorporamos en el túnel del tiempo para vivir lo que vivieron todas las personas que asistieron el 18 de octubre del 61. Hemos hecho una convocatoria mundial. Van a venir gente de México, de Colombia, de Perú, de Estados Unidos. Entonces, la verdad que estamos emocionados con ir a Garabandal. Entonces, os invitamos a todos. Hemos hecho un congreso, vamos a hacer una comida el 18 de octubre que bueno, va a ser una comida muy humilde, vamos a repartir bocadillos porque vamos a ser muchos, y yo lo que aspiro a que estemos todos muy apuñaditos unos con otros y que con un poco de suerte pues a lo mejor sube la Guardia Civil para separarnos. Y con esto quiero acabar este encuentro, dar las gracias a Cádiz por este encuentro tan maravilloso, por vuestra atención, por vuestro compromiso y muchísimas gracias a todos. Y por supuesto, le voy a agradecer al padre que va a dar nada, pero enseguida le voy a coger el teléfono, porque a mí no se me escapa un sacerdote. O sea, yo ya padre, ya no me llaman pacientes, ahora me llaman pacientes y sacerdotes, porque yo voy a la casa y captura de los sacerdotes.
Entonces, ahora cogeré el teléfono para captarles porque necesitamos muchos sacerdotes en nuestra iniciativa, aunque es una iniciativa de laicos, porque ahora es el momento de laicos. Aquí se trata de reconocer nuestro Fátima Lourdes español. Vamos a Garabandal, que es nuestra patria y es España. Solo es un minuto, perdón. Como hemos dicho que Garabandal es eucarístico, fíjense, el Papa Pablo VI promulgó una encíclica Mysterium Fidei, en latín, el misterio de nuestra fe, que es la Eucaristía, ¿no? Justo con ocasión de los acontecimientos de Garabandal. O sea, el concilio se estaba discutiendo por la sección, digamos, o corriente modernista que había en la Iglesia, ¿no? Si la Eucaristía era un símbolo, un signo, un símbolo de la última cena y tal, cuando por la fe sabemos que no, la Eucaristía no es ningún símbolo. En la Eucaristía, por el milagro de la transustanciación que se produce cuando el sacerdote en la consagración en la misa se convierte en, bajo las especies, el pan y del vino, ahí está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, ¿no? Esto lo promulgó Pablo VI a raíz, vamos, no solo, obviamente, pero en directísima conexión con los hechos de Garabandal y la insistencia de la Virgen de que, en expresión literal, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Ya termina el padre que podemos callar, pero yo creo que ya empieza a coger el gustillo de la iniciativa. Una diosidad, ¿no? Estamos celebrando en nuestra diócesis un año de la Eucaristía. Ya invito yo formalmente a que venga el 18 de octubre a Garabandal, que estaremos encantados de que nos dirija un rosario, de que participe con nosotros, porque la vamos a liar. Que me han pedido por una última bendición, bueno, porque el Señor bendiga todo lo que ha suscitado esta, bueno, pues histórica, presencial y devota charla, especialmente que la Virgen es la que tiene especialmente el protagonismo. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén.